osteomuscular, ¿sí? En muchos libros también se hace referencia al sistema músculo-esquelético, ¿sí? O osteomuscular. ¿Por qué? Porque están íntimamente asociados los dos, ¿sí? El sistema muscular con el sistema esquelético. Están íntimamente asociados, ¿sí? Entonces, vamos a empezar viendo el sistema esquelético, ¿sí? Vamos a describir brevemente el sistema esquelético. Y para empezar vamos a decir que es un tipo especial de tejido conectivo y que podemos dividirlo como en dos grandes sectores, ¿sí? Tiene ese eje, plantea el eje longitudinal de nuestro cuerpo y hay básicamente dos ramas o dos grandes sectores, ¿sí? Adelante. Por un lado el esqueleto axial, el eje, ahora vamos a ver una imagen, ¿sí? Todo nuestro eje central, ¿sí? Columna, tórax, cabeza, cuello. Y de ese eje axial se desprenden el esqueleto appendicular, que son como dos apéndices, ¿sí? La parte de la cintura escapular, o sea, donde se desprenden los miembros superiores y los miembros inferiores, ¿sí? Cintura escapular y cintura pélvica. Funciones, obviamente, ¿cuáles van a ser? Las que tienen listadas ahí, ¿sí? Piensen en esto. ¿Se acuerdan cuando vimos el sistema nervioso? Que dijimos sistema nervioso central, era todo aquel que estaba rodeado por qué. ¿Sí? Estaba contenido, digamos, dentro del tejido óseo, era el cerebelo, ¿sí? Todo el tronco, el cerebelo, demás, y la columna, ¿sí? La médula, que va por dentro de la columna vertebral, ¿sí? Entonces, como dice ahí, provee sostén a los tejidos blandos, también su protección, obviamente, permite el movimiento junto con el sistema articular, muscular, perdón, ¿sí? Es el que permite que nos desplacemos, que nos podamos mover. Tiene también un importante rol en la homeostasis de los minerales en nuestro organismo, del calcio, del fósforo, ¿sí? Ustedes ya en el sistema endocrino algo vieron, ¿no? De cómo se mantiene el metabolismo del calcio. ¿Cómo se regula el metabolismo del calcio? ¿Cómo se regula la calcemia? Habían dos hormonas importantes que estaban involucradas. La calcitonina y ¿qué más? Y la hormona paratiroidea, muy bien, ¿sí? Regula la calcemia y también la fosfatasa. Producción de células sanguíneas dentro de los huesos, sobre todo en los huesos largos, está la médula ósea roja, ¿sí? Que es donde se generan todas las células de nuestro aparato circulatorio y todas las células sanguíneas, ¿sí? Glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas. Sobre eso también van a volver a ver los detalles cuando lleguen a la parte de circulatorio y de inmune, ¿sí? Y almacenamiento de grasas, dice ahí, dice médula ósea amarilla, que en realidad no es que tenga así como una función importante como tejido de reserva, sino que están como intercalados adipocitos, ¿sí? Con células hematopoyéticas, o sea, células que dan origen a las líneas de la sangre, a las células sanguíneas, están como intercaladas y en los niños es muy baja la cantidad de tejido adiposo que hay en esa médula ósea amarilla, y a medida que vamos envejeciendo va habiendo cada vez más cantidad de médula ósea dentro de, digamos, ahora vamos a ver en qué parte de la cavidad de los huesos se ubican, y un poquito menos de tejido hematopoyético, ¿sí? Ahí estaba parando el cero. Lo que decíamos recién, ¿sí? Tenemos dos divisiones, el esqueleto axial y el esqueleto appendicular. Fíjense, el axial, como dijimos, cabeza, columna, tórax, ¿sí? Ahí tienen enumerados y listados los huesos, que obviamente en esta materia no se los van a tener que saber. Lamentablemente para ustedes sí, más adelante les va a tocar y vas aprendiendo. Y el esqueleto appendicular, que decíamos que está constituido por la cintura escapular y las extremidades anteriores y
la cintura pélvica, las extremidades o miembros inferiores. ¿Sí? Bien. Los tipos de huesos, según cuál de los ejes predomina, si de los tres ejes del espacio predomina, se los clasifican en largos, planos, como dice ahí, y cortos. ¿Sí? Ahí tienen como ejemplo de huesos largos el fémur, el húmero, la escápula o el esternón, como ejemplo de huesos planos, y huesos cortos pueden ser, ¿sí?, los que tienen más o menos la misma dimensión en todos los sentidos, como está ahí el hueso del talón, los metacarpianos, metatarsianos de los pies, las vértebras de la columna son también huesos cortos, ¿sí? Y ahora vamos a ver los distintos tipos de matriz ósea y cómo se organizan en cada uno de estos tipos óseos, ¿sí? Entonces, vamos a tomar como ejemplo, a lo que más tiempo le vamos a dedicar para entender la estructura del tejido óseo, vamos a tomar un hueso largo, ¿sí? Un fémur. Como ven acá, ¿sí?, la parte del medio, la caña del hueso, ¿sí?, se denomina diáfisis, y a las cabezas están la parte más distal, se denomina epífisis, la región intermedia es metáfisis en los huesos largos. Y fíjense que acá tienen una estructura que parece como porosa, ¿sí?, que les dice hueso esponjoso, así se denomina. Acá tienen este mismo hueso con cortes transversales a distintas alturas y ven cómo se dispone ese hueso esponjoso más poroso, que ahora vamos a ver cómo está organizado, y la parte de la diáfisis, donde ven que hay hueso compacto, ¿sí?, y en contacto con la cavidad medular, ese hueso compacto es como que se va convirtiendo en esponjoso, ¿sí? La parte del tejido óseo que está rodeando a la cavidad es tejido esponjoso, ¿sí? Y entre ese tejido esponjoso y en la médula, ¿sí?, del hueso largo, es que se ubica tanto tejido adiposo como tejido hematopoyético. Decimos que en los niños es casi todo tejido hematopoyético y a medida que vamos envejeciendo, aumentando, digamos, la proporción del tejido adiposo dentro de la diáfisis, ¿sí? Fíjense además que está recubierto por una estructura, una membrana, un tejido conectivo también, que se llama periósteo. Y acá, como ven, hay como una especie de agujerito señalizado que dice canalículo nutriente. Porque así como lo vemos, obviamente es un tejido que está muy vascularizado, ¿sí? Piensen que si allí se generan... Chicos, no conversen, por favor. ¿Sí? Piensen que allí se generan todas las células sanguíneas, obviamente tienen que poder llegar al torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces, es un tejido que está altamente vascularizado, ¿sí? Y como todo tejido conectivo, si bien no se dio, digamos, el tema, no vimos un trabajo práctico de tejidos, pero ustedes tenían material, ¿sí?, de la guía de trabajos prácticos de la unidad de tejidos. Entonces, aquellos que estudiaron tejidos recordarán que los tejidos conectivos se caracterizan por estar compuestos por células y una cantidad importante de matriz. La característica del tejido óseo es que la matriz, como dice acá, está compuesta en un 25% de agua, un 25% de fibra, y un 50% ¿sí?, por sales minerales cristalizadas, que obviamente es lo que nosotros vemos como matriz ósea, ¿sí? En cuanto a los tipos de células que hay, ahora vamos a ver dónde se ubica cada una en los huesos y qué función cumplen dentro de los huesos, ¿sí? Están las células osteógenas o células madres, que van a ser las células progenitoras, ¿sí?, las células que den origen a los osteoblastos. En histología después lo van a ver con más detalle, pero todo lo que termina en blasto hace referencia a un estadio celular inmaduro, ¿sí?, que todavía no está en el estado final de diferenciación, ¿sí? Entonces, todas las células que terminan en blasto son, digamos, células inmaduras, y las que ya completaron su estado de diferenciación terminan en cito, ¿sí? Entonces, estos son los osteoblastos,
que finalmente la vamos a ver cómo y cuándo, se diferencian en osteocitos. ¿Tá? Entonces, como dice acá, los osteoblastos son los que se encargan de sintetizar las fibras, ¿sí? Fibras colágenas y demás, que van a formar esa matriz ósea, ¿sí? Los osteoblastos sintetizan esas proteínas, esa matriz. Ante una determinada señal, comienzan a calcificar esa matriz, comienzan a, digamos, a partir de los minerales, a calcificar o a mineralizar esa matriz proteica, convirtiéndola a la sustancia, o sea, en la matriz calcificada, ¿sí? O mineralizada. Y una vez que quedan ahí como atrapadas, porque toda la matriz, ¿sí? A su alrededor ha sido calcificada, por ellas mismas, por supuesto, ¿sí? Se diferencian al estadio final de osteocitos o células maduras del tejido óseo, ¿sí? Y fíjense que son células muy estrelladas y ahora vamos a ver por qué. Porque de alguna manera se tienen que comunicar, quedan encerradas como adentro de una laguna, ¿sí? Quedan rodeadas de matriz ósea a su alrededor y adentro de esa laguna, pero tienen muchos canalículos que salen de esa laguna y a través de las cuales, ahora vamos a ver en un esquemita, se comunican con las células de al lado y con el líquido intersticial, ¿sí? Y por último, esta célula que dice acá, osteoclasto, ¿sí? Que no es lo mismo que blasto, es con C. Y como dice acá, disuelve la matriz. En realidad, esto es como un macrófago especializado del tejido óseo, pertenece al sistema fagocítico mononuclear, ¿sí? Son macrófagos del sistema inmune, que tienen, cualquier macrófago lo que hace básicamente es tragar y digerir, ¿sí? Cosas que estén a su paso. Pero muchos macrófagos llegan a los distintos tejidos y adquieren funciones específicas del tejido y características específicas del tejido, ¿sí? Entonces estos macrófagos del tejido óseo se denominan osteoclastos. Y obviamente van a ser los que ante determinada señal, como por ejemplo, ¿qué les parece? ¿Que la calcemia va a estar alta o va a estar baja cuando va a venir una señal, una hormona, que haga que estos osteoclastos comiencen a degradar la matriz ósea? Cuando la calcemia esté baja, cuando la concentración de calcio en sangre sea baja, va a haber una señal, una hormona que va a activar estas células. ¿Qué hormona va a ser? La paratormona, ¿sí? Por ejemplo, sería una señal, ¿sí? La disminución de la calcemia, que va a hacer, va a activar estas células y les va a decir los niveles de calcio en sangre son bajos, ¿sí? Entonces, estas células se van a activar y van a comenzar, hablando mal y pronto, a comer hueso, a desgastar la matriz, ¿sí? A disolver matriz ósea y liberar esos minerales hacia la sangre, ¿sí? No nos olvidemos de las funciones importantísimas que cumple el calcio. Ahora ustedes dónde la vieron, como que es muy importante para qué proceso. ¿Para sinapsis? La sinapsis, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la sinapsis, cuando se liberaban los neurotransmisores, qué se requería para que una neurona en el axón, digamos, el botón sináptico, pueda liberar esos neurotransmisores a la siguiente? El ingreso de calcio, llegaba un potencial de acción, se abrían canales, que hoy lo vamos a necesitar, no se olviden de los temas anteriores, porque hoy lo vamos a necesitar para ver la contracción muscular también, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver que también es fundamental para la contracción muscular el calcio, ¿sí? ¿Y de qué músculo les parece que es re importante que no les falte el calcio para la contracción? El corazón, sí, les digo también que permite la movilidad, pero el corazón es un músculo, ¿sí? Entonces, si no tenemos niveles adecuados de calcio, podemos llegar a tener alguna dificultad, digamos, algún trastorno cardíaco. Es importante mantener los niveles de calcio dentro de los rangos apropiados, ¿sí? Bueno, esta es la organización básica. Vamos a ver algunas cositas. Después en histología van a ver todos los detalles, ¿sí? Esto es, ¿se acuerdan al costado de la caña de la diáfisis del hueso largo, el hueso compacto? ¿Sí? Ese anillo que habíamos visto en corte transversal, el hueso compacto, ¿se acuerdan que habíamos dicho que por afuera era hueso compacto y la parte que estaba en contacto con la médula ósea era hueso esponjoso? ¿Sí? El hueso compacto también se llama compacto porque se organiza de esta manera,
¿sí? Habíamos dicho, como se ve acá, que estaba rodeada por un periósteo. En ese periósteo están las células osteógenas, ¿sí? Las células osteógenas son las que daban lugar a los osteoblastos, ¿sí? Y los osteoblastos dijimos que comenzaban a sintetizar proteínas, las fibras colágenas, que van a dar la matriz y que van a ser el origen, digamos, basal de la matriz, y esas fibras colágenas después son calcificadas, ¿sí? Mineralizadas. Entonces, fíjense cómo van quedando los osteocitos encerrados, como dijimos, en lagunas, ¿sí? El osteoblasto, al final, cuando calcifica la matriz a su alrededor, queda encerrado en esa laguna, pero ven que tiene como muchos, la llegan a ver ahí, liñitas negras, ¿sí? Son como canalículas a través de los cuales pasan esos bracitos. Dijimos que esa célula, una vez que está diferenciada, es muy estrellada y emite sus prolongaciones. Ahora la próxima lo vamos a ver mejor, ¿sí? Quedan así formadas, digamos, las ostionas, que es, digamos, la unidad estructural básica del hueso compacto, ¿sí? Se llaman ostionas o sistemas de Haber. Y ven que por el medio, ¿sí? Pasa por el medio, dijimos que era un tejido muy vascularizado, una rama de una arteria, ¿sí? De una vena, y también, que no está representado acá, un vaso linfático, ¿sí? Entonces, los que van, digamos, en sentido longitudinal, ¿sí? Son los canales de Haber, y los que van perforando, digamos, el periósteo hacia adentro, van dando las ramificaciones horizontales, son los canales de Folkman. Después en histología lo van a ver con detalle. Pero esto es para tener, digamos, una idea general de cómo es la estructura del hueso compacto. A mí me gustaba más la otra porque tenía menos cosas. Esta como que apabulla un poco, ¿sí? Pero fíjense que es lo mismo de lo que hablamos recién. Esta es la ostiona, ¿sí? O sistema de Haber, con los osteocitos dispuestos en forma concéntrica y conectados entre sí con las células de otras lagunas, los osteocitos encerrados en otras lagunas. Fíjense que acá está el periósteo, que tiene una capa externa y la capa interna de células osteógenas, ¿sí? O progenitoras de osteoblastos. Y como decíamos, en el centro, digamos, el conducto de Haber, y los laterales de Folkman o canales perforantes, ¿sí? Y ahora nos vamos a centrar un poquito en la organización del hueso esponjoso, ¿sí? Levemente. O sea, vamos a mirar ese pedacito ahí. ¿Se acuerdan que dijimos que hacia acá estaría la luz, la cavidad, donde estaría la médula ósea, ¿sí? La médula ósea se ubica tanto en el centro de la cavidad medular como entre el tejido esponjoso. Entre todo el tejido esponjoso se ubica la médula ósea hematopoyética, ¿sí? Y la única diferencia es que no están organizados de una manera tan ordenada como acá las células, ¿sí? El pedacito que vamos a ver, sino como que es más irregular la forma en la que se van originando, pueden ir cambiando la orientación. Por eso da como estas ramitas que se llaman trabéculas de hueso esponjoso. ¿Ven? Ahí tienen osteocitos, ¿sí? Por afuera osteoblastos que van formando, digamos, esta trabécula, y ahí tienen dibujado un osteoclasto que está empezando a degradar matriz, ¿sí? Matriz ósea. ¿Está? Esto es muy general. Después, cuando lleguen más adelante a histología, van a ver muchos más detalles. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Lo que no les mencioné es que va variando la disposición del tejido óseo y esponjoso, ¿sí? Por ejemplo, en los huesos planos está el esponjoso en el medio y por arriba por debajo hueso compacto, ¿sí? Y también varía en los huesos cortos, pero eso tampoco es un detalle que ustedes lo tengan que tener tan en cuenta, ¿sí? Bueno, ¿qué son las articulaciones? Son las que contribuyen a las que nos permiten la movilidad, ¿sí? Fíjense, lo que dice ahí es la unión de dos o más huesos entre sí. La función es brindar movilidad, estabilidad, ¿sí? Pero según la función, porque no todas permiten la movilidad, se clasifican justamente en móviles, semimóviles o fijas.
o bien las móviles son las sinoviales, que tienen una cavidad sinovial con líquido sinovial, ¿sí? Como por ejemplo la cadera, la rodilla, el codo, ¿sí? Se mueven con libertad, hay una cavidad sinovial con líquido y quedan unidos por la existencia de una cápsula articular. Ahora la vamos a ver en la próxima. Ejemplo de semimóviles, el más claro es la columna. ¿Lo ven acá? Están separadas unas de otras por un cartílago articular, no hay ninguna cavidad en el medio entre una y otra, no hay líquido sinovial, y la movilidad es más limitada, ¿sí? Obviamente la movilidad de las vértebras entre sí en la columna no es la misma, ¿sí?, que la de las articulaciones de las extremidades, ¿sí? Y las fibrosas o fijas o sin artrosis, fíjense, articula directamente un hueso con otro y el ejemplo típico son los huesos del cráneo, ¿sí? No hay movilidad, ¿está? Los huesos que componen el cráneo contactan unos con otros directamente y no hay movilidad, ¿sí? Esto hasta ahora es más bien descriptivo. Acá tienen otra imagen de los distintos tipos de articulaciones, ¿sí? Me parece que vienen colores, a ver, sí, que se ve un poco mejor las articulaciones móviles. Ven que decían que había una cápsula articular, ¿sí?, el tejido conectivo, la cavidad, ¿sí?, y el líquido que permite, digamos, el movimiento entre uno y otro sin que haya demasiada fricción. Algo que me olvidé de mencionar es que en los huesos largos, sobre todo, hay cartílago recubriendo afuera, pero durante el periodo de desarrollo y crecimiento, es decir, desde que somos niños hasta que somos adultos, vieron que mencionamos que la parte central de los huesos largos, ¿cómo se llamaba? Diáfisis. En las cabezas estaban las epífisis. En la zona de la metáfisis, o en el límite entre diáfisis y metáfisis, hay cartílago que se llama así, cartílago de crecimiento, ¿sí? Es lo que permite justamente la elongación de los huesos a medida que vamos creciendo, hasta que llegamos más o menos a la edad, creo que se termina el desarrollo entre los 18 y los 21 años, ¿sí? Entonces en ese momento el cartílago de crecimiento va siendo totalmente reemplazado, sí, por tejido óseo. ¿En la epífisis para qué está el hueso? No es, o sea, lo que da el hueso esponjoso es como que tiene, al estar en todos los sentidos, ¿sí?, orientadas las trabéculas en varios sentidos, le confiere resistencia a movimientos de presión o tracción en distintas direcciones, ¿sí? Pero de todas maneras el hueso esponjoso es el lugar donde mayor cantidad, digamos, de médula hematopoyética hay, ¿sí? Obviamente se necesita una parte compacta que nos da protección directa, digamos, al impacto y demás, pero también hay que soportar el peso del cuerpo, ¿sí? Todas esas fuerzas que se originan al pararse, al sentarse, el peso y demás, sobre las articulaciones y sobre los huesos, perdón. Fíjense que justamente acá, en esta zona, que es donde, digamos, por ahí más puede llegar a impactar nuestro peso, es donde está el hueso esponjoso, que tiene como esa resistencia, al tener trabéculas en todos los sentidos, la hace más resistente justamente a eso, ¿no? A fuerzas que provengan de distintas direcciones, ¿sí? Esto es para comparar porque no vamos a hablar del tejido cartilaginoso en sí. Todo esto, como les decimos siempre, acuérdense que biología, una materia de primer año introductoria. El año que viene, en otras materias, le van a empezar a agregar un poquito de complejidad a todos los temas, ¿sí? En histología seguramente van a ver los distintos tipos de tejidos, los distintos tipos de osificación que existe a medida que los huesos se van elongando cuando crecemos y se van convirtiendo, van pasando de cartílago a hueso, cómo se van osificando. Y lo único que vamos a mencionar es comparativamente en cuanto a la estructura, ¿sí? Como dice acá, el tejido óseo, las células son los osteocitos y la matriz está calcificada, rígida, ¿sí? Y como dijimos, muy vascularizada porque es donde se originan, ¿sí?, todas las células sanguíneas, ¿está? Como contraparte, en el tejido cartilaginoso, todas sus células, todo lo que haga referencia a cartílago tiene el prefijo condro, hueso, ósteo, condro, cartílago, ¿sí?
La matriz no es tan rígida, tiene una consistencia más parecida a un gel duro, ¿sí? No es tan rígida como el hueso. Y vieron que el cartílago, cuando el pollo, el cartílago del pollo, que es el más visible, por ahí vieron que es bien blanco, ¿no? Bueno, el cartílago es avascular, no pasa ningún vaso sanguíneo, ¿sí? Por el cartílago. ¿Tá? La función, como dice ahí, soporte, protección, movimiento, depósito de minerales, y hematopoiesis, que es la síntesis de células sanguíneas, ¿sí? Como funciones del cartílago tenemos ahí lo que mencionamos recién, ¿sí? El soporte para el esqueleto en desarrollo. Obviamente todos nuestros huesos de la vida intrauterina comienzan como cartílagos, ¿sí? Crecimiento de los huesos largos hasta llegar a la edad adulta, y el recubrimiento y protección, como dijimos, de las superficies articulares, ¿sí? Para aquellas que tienen movilidad, ¿sí? Sean móviles o semimóviles. Y vamos a pasar al tema que más tiempo nos va a ocupar hoy, lo más importante de hoy. ¿Sí? Vamos a hablar del tejido muscular. ¿Sí? Vamos a ver los 3 tipos de tejido muscular. ¿Sí? Como ven ahí tenemos distintos tipos: el músculo cardíaco, el músculo esquelético y el músculo liso. Ya ven que para empezar hay algunas diferencias, ¿no? Fíjense que acá esta célula del músculo esquelético muestra como que es, no se ve como sigue para allá y para allá, pero da la idea, esa imagen, de que es una célula de gran longitud, ¿sí? Y es multinuclear. En cambio, fíjense que las cardíacas tienen una longitud menor, ahora vamos a darlas después en detalle. Tienen un núcleo, a veces 2, y tienen la particularidad de que pueden tener alguna que otra bifurcación, están levemente ramificadas, ¿sí? En cambio, fíjense, las células del músculo liso son también mononucleadas o uninucleadas, y tienen esta forma así ausada, se dice, ¿sí? Que tienen los extremos más elongados. Y fíjense que tanto las cardíacas como las esqueléticas son estriadas, ¿sí? Músculo estriado, estriado cardíaco y estriado esquelético, ¿sí? Funciones del tejido muscular en general, ¿sí? Como dice ahí, producir o permitir los movimientos corporales en conjunto con el sistema esquelético, como vimos, estabilizar nuestras posiciones corporales, ¿sí? Ahora en un ratito, cuando lleguemos a los distintos tipos de fibras, vamos a hablar un poco más. Pero piensen que nosotros, el simple hecho de estar parados o mantenernos erguidos, o que la cabeza no esté así como un flan, caída para todos lados, implica que hay músculos que nos están sosteniendo en esta posición, en la posición que estemos adoptando, ¿sí? Almacenar y movilizar sustancias a través del organismo, generar calor. Vieron que cuando tenemos mucho frío comenzamos a tiritar y no lo podemos contener. Bueno, eso es generar involuntariamente, digamos, contracción muscular. Y sabemos que la contracción muscular demanda ATP, ¿no? ¿Y ese ATP dónde se generaba? ¿Eh? En las mitocondrias. ¿A través de qué proceso? Vieron que no nos podemos olvidar de lo que fue el primer parcial, no porque aprobamos el parcial nos olvidamos de todo ya. ¿Cómo era ese proceso de transporte de electrones a través de los complejos mitocondriales? Era muy eficiente. El transporte de electrones se traducía 100%, se traduce 100% en síntesis de ATP. No era 100% eficiente, y justamente eso es lo que nos permite ser homeotermos, ¿sí? Hay como una pérdida de electrones que se van como escapando, ¿sí? De ese transporte de electrones, y eso justamente se pierde, esa energía que se pierde como calor, ¿tá? Entonces tiritar implica, ¿sí?, contraer músculos y generar, digamos, de manera involuntaria, el tiritar, eso que no podemos contener y que tiritamos de frío, genera contracción muscular y
síntesis de ATP para esa contracción muscular y pérdida de calor, ¿sí? O si no, la típica, ¿cuál es cuando tiene mucho frío? Ponerse a saltar, o sea, voluntariamente, ¿no? Hacer alguna actividad, correr, saltar, moverse, justamente para generar calor, ¿sí? En cuanto a sus propiedades de las células musculares, como dice ahí, excitabilidad. ¿Cómo lo pueden completar un poquito más esa definición? Porque dice, pueden responder a estímulos. Lo vimos la semana pasada en el trabajo práctico de nervioso. ¿Qué quiere decir que una célula es excitable? Que responde, perfecto, que responde a un estímulo generando potenciales de acción. Porque las otras células, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, ni siquiera una persona, una ameba, ¿puede responder a estímulo del medio? Si no podemos intercambiar materia y energía con el medio, ¿cualquier célula puede sobrevivir? Respondemos a los estímulos del medio, ¿sí? La diferencia es que las células que son excitables responden a los estímulos del medio cambiando su potencial de membrana, generando un potencial de acción. Lo otro era irritabilidad, era lo otro. Exactamente. Lo otro era irritabilidad, la capacidad de responder a un estímulo. Si yo digo capacidad de responder a un estímulo, y en realidad cualquier célula puede responder a un estímulo. Pero aquellas que son excitables tienen la particularidad o la capacidad de responder a un estímulo generando un potencial de acción. ¿Cuáles eran las células excitables? Solamente las del sistema nervioso y las musculares, ¿sí? Responden a un estímulo generando un potencial de acción. ¿Está? Bueno, la contractilidad, como dice acá, que es la capacidad de contraerse frente a ese potencial de acción que se genera. O sea, el estímulo genera un potencial de acción y ese potencial de acción genera una contracción muscular, ¿sí? La extensibilidad, ¿vieron cuando hacen en esas clases de yoga stretching que se estiran y estiran mucho los músculos de elongación? Bueno, eso es otra capacidad, no solamente contraer, sino también extender, ¿sí? Y la elasticidad es la capacidad, luego de la contracción o de la extensión, ¿sí?, de recuperar el tamaño original. La extensibilidad también es una capacidad importante. ¿Por qué? Porque obviamente todo tiene un límite, ¿no? O sea, todos sabemos que hay muchos deportistas que sufren desgarros musculares, ¿no? Pero tenemos la capacidad de extenderlos y una vez que relajamos vuelven a su, digamos, tamaño original sin sufrir ningún daño, ¿sí? Eso también es importante, ¿tá? Entonces, vamos a empezar por el músculo esquelético. Vamos a hablar de los tres, primero del esquelético, después del cardíaco y por último del músculo liso. Nos vamos a centrar mucho en los detalles en esquelético, entonces cuando vemos todo en relación al esquelético, después los otros dos mencionamos alguna que otra diferencia y ya está, ¿sí? Así que cuando vean cardíaco no digan, no, estuvimos una hora con esquelético, ahora vamos a estar una hora más con cardíaco, no. ¿Sí? O sea, vamos a dedicarle mucho tiempo a esquelético y después en nosotros vamos a resaltar las diferencias principales. ¿Está? Bueno, fíjense cómo está organizado, porque es importante para poder tomar dimensión de cuando estamos hablando, partimos, ¿sí? Desde el músculo en general, ¿sí? Como se ve acá, está insertado en el hueso a través de un tendón. Este es el periósteo, ¿se acuerdan que habíamos dicho que era ese tejido conectivo fibroso que recubre a los huesos? El tendón, ¿sí? Otro tipo de tejido conectivo. Y como se ve acá dice fascias, y fíjense, bueno, este sería, digamos, todo el músculo completo, ¿no? Sería. Y fíjense que dice acá, epimicio, perimicio y endomicio, ¿sí? Son membranas del tejido conectivo que es como que se van impaginando del músculo hacia adentro y lo van como segmentando, ¿sí? Entonces, fíjense que el epimicio, que es la más externa, va dividiendo al músculo, ¿sí? Como se ve acá, en fascículos, ¿sí? Cada circulito de estos, dividido y rodeado de perinicio, es un fascículo, ¿sí? Como ven, fíjense, cada fascículo a su vez está formado por muchas fibras musculares, ¿sí? Y esas fibras musculares están, digamos, separadas entre sí por una última impaginación que es el endomicio.
¿Está? Cada célula muscular es lo que llamamos fibra muscular. Y como dijimos, son células multinucleadas las del músculo esquelético. Y se forman durante la vida embrionaria por fusión de mioblastos. ¿Sí? Blastos, acuérdense, todo el prefijo mio hace referencia a tejido muscular. ¿Sí? Miocardio, ¿sí? Mioblastos, miocitos. Entonces, varios mioblastos, muchos mioblastos se fusionan durante la vida, digamos, embrionaria y forman las fibras musculares, que pueden tener una gran longitud de punta a punta del músculo. ¿Sí? O sea, hay fibras que llegan a medir hasta 30 centímetros, por ejemplo, del músculo que va, ¿sí?, de la cadera de la rodilla. ¿Está? Entonces tienen una gran longitud. Y después no tienen capacidad de dividirse. ¿Sí? Tenemos la cantidad de células musculares de miocitos ya diferenciados entre todos final de diferenciación, ¿sí?, con la que nacimos y con esa nos quedamos. ¿Cómo aumenta el tamaño del músculo? Porque todos sabemos que si vamos al gimnasio y entrenamos, los músculos se ponen más gorditos y tonificados y aumentan de tamaño, ¿no? Lo que aumenta en realidad bajo ese estímulo de la ejercitación constante y frecuente es la cantidad de proteínas contráctiles adentro, ¿sí? Lo que aumenta es la cantidad de proteínas contráctiles adentro del músculo, pero no el número de las fibras musculares, de las células musculares, pero no aumenta la cantidad de células, ¿sí? Bueno, y a su vez, dentro de cada una de estas células multinucleadas o fibras musculares, fíjense, acá se representa un núcleo por abajo, otro por arriba, y ven que adentro tienen todos como tubitos. Cada uno de esos tubitos se llaman filamentos o miofilamentos, ¿sí? Y están formados por las proteínas contráctiles actina y miosina, que se organizan de una manera tan particular y tan perfecta que dan lugar a las estrías. No están tiradas adentro de la célula al azar, están súper organizadas como están dispuestas la actina y la miosina para permitir la contracción muscular, porque ustedes piensen que cuando llega el estímulo, cuando llega un potencial de acción, todas las fibras musculares de ese músculo se tienen que contraer todas juntas para permitir el acotamiento del músculo y el movimiento, ¿no? Si no le llega a todas al mismo tiempo el potencial de acción y no se contraen todas al mismo tiempo, ¿sí?, sería un poquito difícil lograr la contracción de todo el músculo si no llegara, si no se diera, digamos, en forma sincrónica, organizada, ¿sí? Entonces, en eso, yo sé que es un poco tedioso, pero nos vamos a centrar un poquito en cómo se organizan, porque es lo que nos va a permitir entender cómo se da la contracción muscular. Tenemos que entender primero bien cómo están organizadas esas proteínas contráctiles dentro de las células musculares. Es lo que decíamos, esa organización tan particular y tan ordenada. Estas son, digamos, fotos de histología de verdad. Esto no es un esquema. Este es un esquema, esto no. Así se ven teñidos al microscopio, cortes de tejido muscular, ¿sí? Fíjense, están las estriaciones del músculo esquelético y estas bolitas que se ven acá aplastaditas son los núcleos, ¿sí? Esto sería el corte transversal, ¿sí? Fíjense el fascículo, las filas adentro y los núcleos alrededor. ¿Está? Bueno, entonces, hasta ahí habíamos visto más o menos la estructura general. ¿Está? Dijimos que para la contracción muscular vamos a necesitar ATP, mucho ATP, así que como ven hay varias mitocondrias, está medio como todo el mismo color, pero esta es una mitocondria, esta es otra, por allá hay otra, ¿sí? Esta sería la membrana plasmática. Y en las células musculares del músculo esquelético, todo, por lo general se hace referencia, cuando hablamos del esquelético, a sarco, ¿sí? Se dice sarcolema, ¿sí?, es la membrana plasmática de la fibra muscular, ¿sí? El citoplasma se dice sarcoplasma, ¿sí? El retículo endoplasmático es retículo sarcoplasmático, ¿sí? Porque tiene algunas, digamos, características particulares. Entonces, justamente como no es exactamente igual a la mayoría de las membranas de los demás tejidos, ¿sí?, se hace referencia a ese sarco
por las características particulares que tiene. Y ahora vamos a ver, pero una de esas características son estos túbulos amarillitos que se ven por acá, y ven que el retículo, que es esta red verde que se ve alrededor, tiene una disposición muy abundante y bastante completa, ¿sí? Y bien asociado a esos tubitos amarillos que son invaginaciones de esa membrana plasmática o sarcolemma, ¿sí? Entonces, dijimos que los miofilamentos eran los que tenían adentro, organizados de una manera muy particular, esas proteínas contráctiles que eran actina y miosina. Y se disponen de una manera muy ordenada, como la vemos acá, ¿sí? Esto es muy esquemático, pero es el sarcómero. Es la unidad de contracción básica, o unidad funcional básica, del tejido muscular, ¿sí? Entonces, fíjense cómo están organizadas. Tienen, a ver, en esta se ve un poco mejor acá abajo. Esta línea más gruesa, como con bolitas en los extremos de color rojizo o naranja, es la miosina. Constituye los filamentos. Ahora la vamos a ver en otra más grande, pero para que lo vean todo entero, digamos, de lejos. ¿Sí? Es la miosina y constituye, si lo que ven ahí en rojo, los filamentos gruesos. Estas líneas azules que están intercaladas a ambos lados entre la miosina son los filamentos delgados o de actina. ¿Sí? Actina y miosina. Y la actina no está sola, sino que está asociada, como vemos ahí, a otras dos proteínas que son troponina y tropomiosina. ¿Sí? Entonces vamos a ver un poquito cómo son la miosina y la actina y después cómo se organizan en el sarcómero. Pero ven que el sarcómero va desde una línea Z, que ahora vamos a ver qué es, a otra línea Z. ¿Sí? Esa línea Z a línea Z. Y después ven que hay una zona, que es esta zona de acá, en la que solamente hay miosina. Después hay otra zona como esta y esta, donde están superpuestas actina y miosina. Y después hay acá una zona de este lado, de este lado, de este lado, de este lado, ¿sí? En las que solamente hay actina, y esto es en estado relajado, ¿sí? Cuando el músculo no está en contracción, ¿sí? Entonces, vamos a ver primero cómo son esos filamentos. Cada molécula de miosina es así, ¿sí? Tiene esta forma como de dos palos de golf enrollados, ¿sí? Y el filamento grueso que vimos recién en el sarcómero está formado por moléculas de miosina orientadas, muchas moléculas de miosina, ¿sí? Orientadas en ambos sentidos, ¿sí? Desde una línea media, que ahora vamos a ver, hacia la derecha, y de la línea media hacia la izquierda. Muchas moléculas de miosina. Ahí se ven todas esas, serían las cabezas de miosina. ¿Está? Y la actina es esta proteína globular, esta bolita amarilla que vemos acá, ¿sí? Que se ubica de una manera particular, y acá se ve más grande que esto, pero en realidad es el filamento delgado, ¿sí? Más finito que el de actina, que el de miosina. Constituye los filamentos delgados. Y ven que se organiza formando una especie de cordón, ¿sí? Y está asociado a otras dos proteínas. Una es la tropomiosina, que es este que se ve como un cordón marrón, ¿sí? Y que si se fijan, cada bolita de actina tiene un puntito oscuro, ¿lo ven? Bueno, esos puntitos oscuros son los que se tienen que unir con la miosina para la contracción muscular. Pero como ven acá, cuando el músculo está relajado, la tropomiosina los está tapando, ¿sí? Y está esta otra proteína asociada, que es la troponina, que ahora vamos a ver qué es lo que hace. Esta es una foto de una micrografía electrónica. Fíjense, una foto, digamos, de la miofibrillas con microscopio electrónico. Y fíjense, este sería el filamento grueso rodeado de filamentos finos, ¿sí? Porque nosotros esto lo vemos, digamos, así dibujado como un esquema, pero piensen que eso es tridimensional, ¿sí? Bien. Entonces, para mantenerlas tan ordenadas en esa posición,
no están así porque milagrosamente quedan, la célula, la fibra la sintetiza y ahí quedaron, ¿sí? Hay toda una serie de proteínas estructurales que ayudan a mantener esta disposición de las proteínas contráctiles entre sí. Fíjense, acá hay una línea M y hay una proteína miomesina sobre la cual se insertan en ambos sentidos las moléculas de miosina, ¿sí? Esto que está dibujado acá como una cadenita es una proteína que se llama miomesina, por eso se llama línea M. Y a partir de ahí es como que se enganchan en ambos sentidos las moléculas de la miosina, ¿sí? Esto que acá se ve como un cordoncito retorcido amarillo es el filamento delgado de actina. Y fíjense que acá hay otras proteínas estructurales que las mantienen acomodadas así en esta posición. ¿Ven? Hay discos intercalares Z que también son estructuras proteicas. Está esto que parece un resorte, si a ambos lados se continúa por abajo, el resorte de este lado está el otro disco Z que es titina. Pero son todas proteínas estructurales que colaboran para mantener la actina y la miosina en su lugar para que puedan desplazarse una sobre otra y producir la contracción muscular. ¿Sí? Son todas proteínas estructurales. Entonces, decíamos, el sarcómero va desde una línea Z hacia la otra. Son proteínas estructurales en las que se enganchan tanto los filamentos delgados como la titina que también los organiza. ¿Sí? La zona donde solamente hay miosina es la banda H, hay una zona de superposición. La banda H con sus zonas de superposición donde se superponen actina y miosina todas juntas se llama banda A. Y digamos, desde una zona donde solamente hay actina hacia la vecina que quedan con la línea Z en el medio, la línea I. Es complejo, chicos, en mucha memoria, pero bueno, es así. ¿Está? Necesitamos poder reconocer cada parte para entender cómo se va dando la contracción muscular. ¿Hasta acá quedó claro cómo está organizado más o menos el sarcómero y cómo se disponen las proteínas? ¿Alguien tiene alguna consulta? Bien. Entonces, lo que decíamos. Hay un modelo de deslizamiento del filamento, cómo actina y miosina se deslizan para permitir la contracción de ese músculo. ¿Sí? En realidad el modelo dice que estas, que serían las cabezas, digamos, que tenían forma de palo de golf en el otro esquema, se van deslizando. Muchas veces se dice, en algunos libros lo van a encontrar, que dice como que la miosina camina sobre la actina. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Pero esas cabezas en forma de palo de golf son las que interactúan con ese puntito negro que había en la actina. O sea, el puntito negro representa la zona de la molécula de actina que va a interactuar con la miosina. ¿Sí? Y produce como una torsión hacia adentro. ¿Sí? Y se va deslizando de esa manera. Ahora vamos a ver. Es como que la miosina se une a la actina, tuerce y tracciona. Se suelta. Va y se engancha otra actina más adelante. Tuerce y se suelta. ¿Sí? Tracciona y se suelta. Se va repitiendo ese ciclo que ahora lo vamos a ver. Tuerce. ¿Cómo? Tuerce. Hace como una leve torsión y tracción hacia adentro. Ahora lo vamos. ¿Cómo? Una cosa así. Es como que se une y genera una pequeña torsión y tracción hacia adentro. ¿Sí? Entonces, el resultado final es que quedan los filamentos, ¿sí?, de miosina con los de actina totalmente superpuestos y quedan totalmente intercalados entre sí. Ya no hay zonas, cuando el músculo está contraído, no hay zonas en las que solamente observo filamentos de actina o en las que solamente observo filamentos de miosina. Quedan totalmente superpuestos, ¿sí? Y se acercan las dos líneas Z. Pero ojo, que no cambia la longitud de los filamentos. La longitud de cada filamento no se modifica. Lo que se modifica es que pueden estar más separados o pueden estar totalmente intercalados. ¿Sí? Cuando el músculo está contraído, están totalmente intercalados. ¿Está? Bueno, le agregué hoy esa otra figura que vimos recién porque esta estaba tan fea que se ve muy poco, pero ven que lo que queda es como que esta zona M desaparece, ¿sí? Esto desaparece, esta es la línea M
y desaparecen. El otro decía banda H, ¿sí? Pero desaparece por completo esta zona. Acá había solamente miosina, y cuando el músculo está contraído, quedan totalmente superpuestas actina y miosina. ¿Sí? Entonces, como dice ahí, la contracción se produce cuando las cabezas de miosina se deslizan a lo largo de los filamentos finos de actina hacia ambos lados del sarcómero, atrayéndolos, o sea, acercando las líneas Z hacia la línea M. ¿Sí? El acortamiento de los sarcómeros provoca la contracción de toda la fibra, porque como dijimos, eso ocurre en todos los sarcómeros a lo largo de cada miofibrilla, en cada una de las fibras musculares, de cada fascículo, de cada músculo. Todo al mismo tiempo, ¿sí? Para permitir el acortamiento simultáneo y la contracción de todo el músculo. ¿Sí? Lo importante, como decíamos, es resaltar esto, que la longitud de los filamentos no varía, no se modifica. ¿Está? Bien. Entonces, ¿cómo es que se da esa interacción entre la actina y la miosina? Esto es un ciclo de 4 pasos que se sigue repitiendo mientras en el medio haya disponible dos cosas, que son calcio y ATP. Son dos cosas fundamentales para que se pueda dar la contracción muscular, el calcio y el ATP. Entonces, estos 4 pasos, que ahora vamos a describir un poquito, se siguen produciendo siempre y cuando estén los dos presentes en el medio. ¿Sí? Fíjense, el primer paso es la hidrólisis del ATP, ahora lo vamos a ver, porque la cabeza de miosina siempre tiene como, cuando no está unida, ¿sí? Tiene una molécula de ATP. Cuando se hidroliza hace uno, bueno, lo vamos viendo uno a uno, ¿sí? Porque acá está así como muy general, lo vamos a ir viendo de a uno, ¿sí? Con los mismos esquemas anteriores. Entonces, la fase 1 es la hidrólisis. Fíjense que las cabezas de miosina tienen unidas, ¿sí? Moléculas de ATP. Y no solamente tienen moléculas de ATP, acá está como ADP, ¿sí? Porque ya está hidrolizado, ¿sí? Tienen también, como dice ahí, una enzima ATPasa que degrada el ATP, ¿sí? Fíjense, hidroliza el ATP en ADP y un grupo fosfato inorgánico, ¿sí? Como está acá. Entonces esta reacción es como que reorienta esa molécula, ¿sí? De miosina, cuando ahora vamos a ver, hay una animación al final, que cuando el ATP se degrada a ADP, ¿sí? Cuando el ATP se degrada a ADP, ¿sí? La molécula queda como cargada de energía y puede ahora interactuar con las moléculas de actina. ¿Sí? Las de miosina, interactúan con las de actina. ¿Ven? Se escindió, el ATP se hidrolizó y se liberó el fosfato inorgánico y se forma lo que se denomina el puente cruzado, ¿sí? Que sería la fase 2 o de acoplamiento. Se acopla la miosina con la actina y se forma el puente cruzado. ¿Sí? La fase 3 es el deslizamiento, eso que dice ahí, los puentes rotan hacia el centro, ¿sí? Del sarcómero y producen el deslizamiento del filamento fino, ¿sí? Eso que decíamos, esa pequeña torsión y tracción. ¿Está? Rotan y al retorcerlo, digamos, al rotar es como que lo traccionan un poco hacia el centro. ¿Se entiende? Al rotarlo como traerlo un poco hacia el centro, acortar, ¿sí? Es como cuando... ¿Vieron cuando van metiendo el sacacorchos dentro del corcho que con cada vueltita va avanzando? Bueno, una cosa así. Con cada vueltita, con cada torsión, avanza un poquito. ¿Sí? Y al producirse ese deslizamiento, como esa torsión, esa rotación, se libera la molécula de ADP. ¿Está? Y así pasamos a la última fase, que es que se une una nueva molécula de ATP. ¿Sí? Se une una nueva molécula de ATP a la cabeza de miosina y hace que la miosina se suelte de la actina. ¿Sí? Y otra vez vuelve a empezar la actividad ATPasa, hidroliza de vuelta esta molécula de ATP, ADP y fosfato inorgánico, la molécula de miosina queda activada y se une a la actina. ¿Sí? Pero ¿qué otra cosa? Hasta acá nos pasamos hablando del rol del ATP en este ciclo. ¿Qué otra cosa dijimos que era re importante para la contracción? El calcio.
¿sí? Entonces, si el calcio, ¿sí? ¿Para qué servía el calcio? ¿Cuál era su función? ¿Se acuerdan que dijimos que las moléculas de actina tenían, ahí que estaba representado con un puntito más oscuro, un sitio específico al que se unía, ¿sí? La molécula de miosina para la contracción muscular? Pero esa estaba por lo general bloqueada por esta otra que es la tropomiosina, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace que la tropomiosina se mueva y queden expuestos en la actina los sitios a los que se tienen que unir? También el calcio para la formación. Exactamente. El calcio se une a la otra proteína, que por eso se dice que tiene una función reguladora, porque el calcio cuando se une a esta proteína troponina, que tiene a su vez 3 subunidades, no importa ese detalle, ¿sí? Pero el calcio cuando se une a la troponina induce un cambio conformacional, se altera la estructura tridimensional de la troponina, que a su vez mueve a la tropomiosina y a la actina, permitiendo que queden expuestos en la actina los lugares de contacto con la miosina que antes estaban tapados por la tropomiosina, ¿sí? Quedan expuestos los sitios de contacto en la molécula de actina a donde se tiene que unir la miosina para la contracción. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, acá tienen una pequeña animación. Fíjense, obviamente esta es la miosina y su cabeza. Esa bolita verde es el ATP, ¿sí? Que ven que ahí en realidad se necesita que era magnesio, sí, magnesio, ¿sí? Las ATPasas casi siempre requieren o magnesio o zinc como cofactor. Y fíjense que cuando llega el magnesio, según el magnesio, se activa la ATPasa, hidroliza el ATP en ADP, fosfato inorgánico, ahí sale el fosfato volando, ¿sí? Y al mismo tiempo, fíjense que el calcio, que está representado con esta bolita amarilla, cuando se une acá a la troponina, la abre, ¿sí? Abre la troponina, tironea de la tropomiosina y quedan expuestos en la actina los sitios de unión a los que se tiene que unir la miosina, ¿sí? ¿Ven que ahí se va uniendo? Y ahí se entiende como que cuando se hidroliza el ATP la molécula queda como activada, ¿no? Ven que hace como un brillito, una lucecita, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Quedó un poquito más claro así viéndolo en el esquemita en el videito? Igual son muchas cabezas al mismo tiempo, ¿no? Muchas cabezas desplazándose, sobre todo porque por eso yo les recordaba que es tridimensional. Nosotros lo vemos en un esquema plano, pero ustedes se tienen que imaginar. Si lo miráramos desde arriba, como lo veíamos en ese corte transversal en microscopio electrónico, si ustedes lo miran así de arriba, ven como un cilindro central grueso de miosina rodeado de filamentos delgados de actina. ¿Sí? Por ahí es difícil imaginarse toda la miofibrilla y el filamento como algo tridimensional, ¿sí? Pero esto obviamente va pasando con cada cabeza de miosina que se desplaza sobre la actina. ¿Está? Bien. Y dijimos que el músculo se iba a contraer cuando le llegue un potencial de acción, ¿no? Como ven acá, ese potencial de acción, ¿de quién le va a llegar? De una neurona, ¿sí? El potencial de acción le va a llegar de una neurona. Si afinamos un poco más, ¿qué tipo de neurona? Una neurona motora, una motoneurona. Si es una neurona motora, ¿a qué rama del sistema nervioso pertenece? Somático. O sea que si es sistema nervioso somático, neurona motora, ¿es de control voluntario o involuntario? Voluntario. Ah, por alguno se arrepintió por ahí cuando está de camino, ¿sí? Es de control voluntario. ¿Sí? El músculo esquelético es el músculo de control voluntario. ¿Está? Entonces, ¿cómo le llega ese potencial de acción? Fíjense, acá están representadas dos motoneuronas distintas que salen de un asta ventral de la médula. ¿Sí? Asta anterior ventral salen dos neuronas. Acá están, digamos, los cuerpos celulares, como dice ahí, o las cabecitas de las neuronas, digamos, dentro de la sustancia X de la médula, y salen esos nervios. Fíjense,
como dice ahí, dos unidades motoras. Unidad motora 1 representada en rojo y la violeta y la 2 representada en violeta. Y fíjense a su vez que se van ramificando. Cada una de esas motoneuronas inerva a distintas fibras o células, ¿sí? O sea, cada fibra muscular o cada célula muscular recibe la inervación, está inervada por una motoneurona. Y como ven ahí, una misma, como dijimos recién, inerva a varias. Fíjense que acá la número 2 tiene 1, 2, 3 fibras, inerva 3 fibras musculares. La 1, que es la roja, inerva a 2 fibras musculares, ¿sí? Entonces acá esto está representado muy esquemático, ¿no? Pero fíjense lo que dice acá, que una sola motoneurona puede inervar y por ende estimular, ¿sí?, la contracción simultánea, sí, de hasta 150 fibras musculares. ¿A cada fibra le inervan en una sola parte o en varias partes? Porque la fibra siempre es la misma. Sí, la fibra es la misma y el potencial de acción se propaga. ¿Sí? Pero fíjense que a su vez cuando llega se hace como un arbolito de botones sinápticos, ¿no? Un poquito antes de llegar, fíjense cuántos, ¿sí?, puntos de contactos hay, cuántas pequeñas sinapsis hay. Ustedes piensen que cada uno de estos puntitos dentro de esta placa motora que ahora vamos a ver es un punto de contacto, una sinapsis, ¿sí?, de un terminal nervioso con una parte de la membrana de esa fibra muscular, ¿sí? Entonces, cada una de estas inerva varias fibras distintas, ¿sí? Entonces, como dice ahí, todas las fibras musculares, cuando llega ese potencial de acción, se estimulan al mismo tiempo y se contraen al mismo tiempo, ¿sí? Lo que puede cambiar es la cantidad de fibras que inerva una misma motoneurona. Y por lo general, si son fibras que están involucradas en músculos que tienen que hacer trabajos como mucho más precisos o más finos, ¿sí?, en los que hay que tener un movimiento más coordinado, una misma motoneurona inerva una cantidad mayor de fibras. Menor de fibras, ¿sí? La misma motoneurona inerva una cantidad menor. En cambio, cuando son movimientos, si se quieren, más toscos o menos finos, no tan coordinados como por ejemplo mantener la cabeza en su posición, una sola motoneurona inerva una cantidad mayor de fibras musculares, ¿sí? Lo que dice acá, la fuerza total de una contracción se puede ajustar, ¿sí?, el número de unidades motoras que se reclutan. Porque ustedes ya más o menos saben qué fuerza van a necesitar para levantar este pendrive de acá de la mesa, o cuánta fuerza necesitarían, ¿sí?, hacer aproximadamente, o saben que va a ser un esfuerzo mayor si yo tengo una pesa de gimnasio de 5 kilos acá, ¿sí? Entonces, el movimiento es el mismo, el músculo es el mismo, pero la cantidad de motoneuronas que yo voy a tener que convocar para realizar ese mayor trabajo muscular va a ser distinta, ¿sí? ¿Y la fatiga muscular? ¿Cómo? ¿Cómo sería la fatiga muscular? La fatiga muscular es, después lo van a ver más en bioquímica, pero tiene que ver con agotar, digamos, la capacidad de trabajo aeróbico del músculo, y ahora cuando hablemos de las fibras blancas, en unos minutitos lo vamos a hablar, ¿sí?, de la deuda de oxígeno un poquito más. Ahora en unos minutitos vamos a ver las diferencias, sí, entre fibras blancas y rojas. ¿Sí? ¿Es necesario saber los tipos de fibras musculares y el orden de reclutamiento de cada una? ¿Cómo el orden de reclutamiento de las fibras? Viste que por ejemplo dice, qué sé yo, si primero van a ahora lo vemos que eso es lo de las blancas y rojas, ¿sí? Ahora vamos a hablar de eso, ¿está? Entonces acá tiene una imagen de microscopía óptica, sí, con colorantes, y fíjense qué lindo, ahí se ven las fibras musculares estriadas y la placa motora, digamos, donde hay sinapsis con distintas fibras, ¿sí? Fíjense que cada botón, digamos, o cada ramificación llega a una fibra distinta, ¿está? Bueno, y esto representa cada uno de esos puntitos de contacto que habíamos visto, donde había un botón sináptico. ¿Se acuerdan que llegaba el axón y daba como un ramillete de botones, ¿no? Botones sinápticos. Bueno, en cada uno lo que está ocurriendo es esto. Esta es la unión neuromuscular, es decir, donde la última neurona de la vía se
sinapsis directamente con el efector, que era o una célula muscular o una glándula, ¿se acuerdan? Bueno, la unión neuromuscular es esto, cuando la neurona, ¿sí? Esa motoneurona, hace sinapsis directamente con la célula efectora, con la célula muscular, ¿sí? Y fíjense, miremos un poquito este panorama general. Acá está representado, esta bolsa verde sería el núcleo, cada bolita de estas azules es una mitocondria. Y fíjense cuántas invaginaciones de la membrana hay, ¿sí? Que se van metiendo hacia abajo, hacia la profundidad de la fibra muscular. ¿La ven que acá está más representada como de afuera? ¿Sí? Cada una de estas membranas es la que da origen a esos que veíamos como cordones amarillos, mangueritas amarillas al lado del retículo. Son invaginaciones de la membrana. ¿Y qué es lo que va a permitir eso? Que se propague rápido y hasta la profundidad de la fibra, hasta las miofibrillas, hasta los filamentos más profundos de la fibra, que están, digamos, más adentro, al mismo tiempo ese potencial de acción. ¿Está? Este es el terminal sináptico. ¿Qué pasaba en este botón sináptico? Estas vesículas sinápticas que contienen el neurotransmisor acetilcolina. ¿Sí? En la unión neuromuscular, el neurotransmisor que está presente es la acetilcolina. ¿Sí? Y se va a unir a un receptor en la célula postsináptica, que en este caso directamente es la célula muscular efectora. ¿Cómo es el receptor? ¿Qué es el receptor de acetilcolina en la célula postsináptica? ¿A qué se une ese neurotransmisor? Acetilcolina. Que lo habíamos visto que podía ser, por ejemplo, cuando hablamos de sinapsis en sistema nervioso, cuando hablamos de sinapsis entre neuronas, ¿se acuerda que habíamos hablado de que eran las que generaban ese potencial graduado? ¿Sí? Es un receptor dependiente de ligando, ¿sí? Es un canal de sodio dependiente de ligando. ¿Cuál es el ligando? La acetilcolina. ¿Sí? Entonces su receptor es un canal de sodio en la membrana, en el sarcolema, digamos, en la membrana de la fibra muscular, que es el que va a permitir que se propague el potencial de acción. Y al tener justamente estas invaginaciones que van hasta la profundidad de la fibra, permite que llegue rápidamente una gran cantidad de acetilcolina hasta abajo, hasta adentro, bien adentro de la fibra. ¿Sí? Al mismo tiempo está llegando acetilcolina a toda la fibra. ¿Sí? Acá lo vemos en un esquemita bastante más sencillo que el otro. ¿Sí? Pero fíjense, tiene el potencial de acción saltatorio a través de esta vaina de mielina. Ingresa el calcio, cuando llega el potencial de acción al terminal axónico, ingresa calcio, produce la liberación del neurotransmisor de la acetilcolina hacia la hendidura o espacio sináptico acá, y fíjense que su receptor es un canal, ¿sí? Un canal de sodio. ¿Tá? Entonces cuando llega la acetilcolina, obviamente ingresa sodio, ¿sí? Y se genera ese potencial de acción que rápidamente, como sabemos, viaja a lo largo de toda la membrana. ¿Sí? Acá está representado más esquemático, pero esto ocurre a todo lo largo del túbulo T, que era esa invaginación de la membrana, del sarcolema, de la membrana plasmática de la fibra hacia las profundidades de la fibra. ¿Sí? Entonces, acá les muestro también esto que era la acetilcolinesterasa, era el azul, ¿no? Sí. En la membrana está la acetilcolinesterasa también, que es una enzima que degrada la acetilcolina y que contribuye a que cese el estímulo también, ¿sí? Cuando no hay más potenciales de acción, parte de la acetilcolina se va a recaptar y volver a almacenar en las vesículas, y parte va a ser degradado por esa acetilcolinesterasa. Lo que hace es degradar la acetilcolina. ¿Está? ¿Y qué hace ese potencial de acción? Ese potencial de acción, como dijimos, se propaga, llega a las profundidades a través de los túbulos T. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer que se libere el calcio, porque ¿qué dijimos que necesitamos para la contracción muscular? Calcio y ATP. El ATP obviamente lo generan las mitocondrias, ¿no? Y el calcio está almacenado en el retículo. ¿Sí?
está almacenado dentro del retículo sarcoplásmico. La gran mayoría del calcio está almacenado, está guardado, ¿sí? Y solamente sale del retículo hacia el citoplasma o sarcoplasma cuando hay un potencial de acción. Entonces, cuando hay un cambio de voltaje, hay canales en el retículo sarcoplásmico, hay canales de calcio sensibles a voltaje, y ese aumento en el potencial de membrana hace que se abran, ¿sí? Y liberan una cantidad importantísima de calcio al sarcoplasma que permite la contracción muscular, ¿sí? Entonces, por más que ATP siempre va a haber disponible en el sarcoplasma, ¿sí? Siempre en citosol hay moléculas de ATP disponibles, pero lo que no va a estar siempre presente va a ser el calcio, ¿sí? Acuérdense que si no estaba el calcio, los sitios de unión a la miosina en lactina estaban bloqueados, ¿sí? Solamente cuando hay calcio presente, esos sitios quedan expuestos y se puede dar la contracción muscular, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? Esto es más de lo mismo para mostrarles que esto se llama tríada muchas veces, que es la íntima asociación de esa imaginación de la membrana, el túbulo T en contacto con las cisternas del retículo endoplasmático, ¿sí? O sarcoplasmático, que permite la inmediata liberación del calcio para la contracción. Y esto que preguntaban recién, ¿sí? De las fibras esqueléticas rápidas o lentas o rojas y blancas, ¿sí? En todos los músculos hay de las dos presentes. Algunas tienen mayor proporción de rojas que de blancas, otras tienen mayor proporción de blancas, ¿sí? Tiene que ver, fíjense, acá en un corte histológico transversal se ven, ¿sí? Más claras y más oscuras. Acá tienen las características de cada una. ¿Qué depende que sean rojas, ¿sí? El color, más oscuras? Porque tienen un mayor contenido de mioglobina. ¿Qué es la mioglobina? Llaman proteínas. Es una proteína que está dentro, que tiene un grupo hemo. Es como si fuera una de las subunidades de la hemoglobina. ¿Se acuerdan cuando vimos proteínas cuaternarias? La hemoglobina estaba formada por 4, ¿sí? Polipéptidos, y cada uno de esos polipéptidos es muy parecido estructuralmente a la mioglobina, ¿sí? Es una proteína que tiene un grupo hemo y es como una, entre comillas, reserva de oxígeno para el tejido muscular. Profe, ¿es importante saber eso? ¿Qué? Las fibras entre los tipos. No, no es tan importante. Se los mencionamos porque siempre preguntan, como hoy. Siempre sale la pregunta. Y las fibras rojas y las fibras blancas, yo no lo entiendo bien. Saber características generales, ¿sí? Entonces, porque tiene mayor contenido de mioglobina, que tiene grupo hemo, el grupo hemo tiene hierro, el hierro es lo que da el color. Tiene mayor cantidad de mitocondrias, las proteínas de los complejos mitocondriales también tienen hierro. Entonces, eso es lo que le da la coloración, ¿sí? Tiene mayor cantidad de mitocondrias, tiene mayor contenido de mioglobinas, son fibras que por lo general están más capilarizadas, ¿sí? Más vascularizadas. Eso es lo que le da el color. Y lo que dice ahí es lo que preguntaban por allá algunas de las compañeras, que decía esto si son lentas o rápidas, ¿sí? Oxidativas. ¿A esto a qué se refiere? Que las fibras rojas van a ser aeróbicas, van a oxidar tanto glucosa como ácidos grasos por vía aeróbica para obtener ATP, ¿sí? Y como dice acá, demanda de oxígeno es alta, obtienen el ATP, digamos, a través de la vía aeróbica. La velocidad de contracción es lenta y la resistencia a la fatiga es alta. ¿Cuál músculo le parece que van a predominar las fibras rojas? Tiene que tener la postura. Lo que tiene que ver con sostener la postura. Si los músculos posturales son muy ricos en fibras rojas, ¿sí? Lo cual no quiere decir que no haya fibras blancas. Dijimos que en todos los músculos hay presentes de las dos. ¿Está? Entonces, fíjense, estas que dicen, las blancas tienen poca mioglobina, realizan más que nada glucólisis anaeróbica. ¿Qué ocurre? Que tiene que ver con lo que preguntabas vos de la fatiga. En un trabajo muscular muy intenso, cuando la cantidad, vos estás haciendo un esfuerzo muscular que requiere de una gran contracción, de mucha fuerza, estás levantando algo pesadísimo, estás levantando un mueble, ¿sí? Entonces no te alcanza con convocar, digamos, con convocar a todas las fibras nerviosas rojas, que son las que están trabajando siempre, sino que además, ¿sí?
empiezan a intervenir también las blancas. Y las blancas tienen este metabolismo aeróbico, que es como que te dan un plus más de fuerza, una ayudita más, pero es algo que lo podés sostener muy poquito tiempo, ese esfuerzo intenso. Porque como generan, justamente esa es la fatiga, como generan ácido láctico, porque utilizan glucosa almacenada como glucógeno. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de glucólisis dijimos que el glucógeno está almacenado en el hígado, pero también había en el músculo? Y que en el músculo se utilizaba solamente cuando el esfuerzo muscular que estamos haciendo, digamos, requiere tanto ATP que no alcanza el que se está utilizando por vía aeróbica, sino que se utiliza además, que es el glucógeno, la glucosa almacenada como glucógeno, en forma anaeróbica. ¿Sí? Entonces, eso es lo que dice, ¿sí? Velocidad de contracción es muy rápida, pero tiene baja resistencia a la fatiga, ¿sí? Tiene depósitos de glucógeno, que son los que, digamos, se consumen cuando entran en funcionamiento. Y como dice, ¿sí? Músculos para movimientos rápidos, ejemplos, miembros superiores. ¿Sí? Por ejemplo, tomar algo. ¿Sí? Pero si están ustedes, como vos decías, haciendo pesas en el gimnasio, ¿cuánto tiempo duran? ¿Cuántas repeticiones? Llega un momento en que no dan más. ¿Por qué? Porque se generó demasiado ácido láctico. ¿Sí? Por el metabolismo anaeróbico de estas fibras blancas. O sea, se están utilizando todas las fibras rojas y también las blancas. ¿Sí? Bien. Vamos a pasar ahora a cardíaco. Como dijimos, tenían esa particularidad, hoy se me fue, de que a veces se ramifican. Acá se ve justo una que está ramificada. Siguen siendo estriadas, ¿sí? Uninucleadas, mononucleadas, perdón, un núcleo. A veces alguna célula puede tener dos, pero en general tienen un solo núcleo. Y ven que acá hay linitas marcadas, bien claramente marcadas entre una y otra. ¿Sí? Ven que hay unas líneas más oscuras ahí, esas uniones intercelulares. ¿Sí? Es una característica de estas células musculares o fibras musculares cardíacas, que están unidas entre sí, fíjense ahí, ¿sí? Por esos discos intercalares. ¿Sí? Tienen esas dos uniones, discos intercalares, que las mantienen estrechamente unidas, fíjense ahí como si estuvieran cosidas, bien intercaladas unas con otras, sus membranas. Y es muy importante también la cantidad de uniones gap que tienen. ¿Sí? ¿Se acuerdan que las uniones gap, vieron como siempre seguimos volviendo a los temas del primer cuatrimestre? ¿Se acuerdan de uniones de membrana que habíamos visto? Estos son los desmosomas o discos intercalares, que es como que cosían o unían fuertemente una célula con la de al lado. Y las uniones gap, ¿qué hacían? Se tenían dos proteínas que integraban esos canales, que eran conexina y conexón. Permitían el paso de sustancias de una célula a otra. ¿Por qué les parece que es importante que todas las células cardíacas estén comunicadas a través de estos canales? Para propagar, perfecto, le digo yo más fuerte porque por ahí no escucharon todos por ahí los que están más atrás. Lo que dice la compañera. Son las que permiten que se propague el potencial de acción. ¿Se acuerdan cómo se comunicaban las neuronas que tenían actividad eléctrica y no las sinapsis eléctricas y no las químicas? ¿Cómo eran las eléctricas? Se propagaba el potencial de acción también, ¿sí? O sea, los iones que vienen trayendo ese potencial pasan como por un colador a la célula de al lado. ¿Sí? Esto es lo que ocurre acá también. El potencial de acción se propaga entre todas las células cardíacas para que puedan las fibras cardíacas permitir la contracción del corazón al unísono, ¿no? O sea, ustedes saben que la contracción del corazón es rítmica y muy coordinada. Las dos aurículas a la vez se relajan, los dos ventrículos a la vez se relajan. ¿Sí? ¿Qué función tiene el corazón? Bombear la sangre, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver un ratito que hay que tener en cuenta, hay que darle tiempo a que se llene, ¿sí? Porque primero tiene que llenarse para después poder bombear. Por eso son peligrosas las arritmias, porque es como que se descoordina, entonces el bombeo deja de ser eficiente. ¿Sí? Pero algo que me enseñó Mauricio es que se soluciona, porque a mí a veces me da arritmia, como no tengo tiroides, por ahí se
se me desordena y se me desacomoda todo un poco. Cuando tienen arritmia, ustedes hacen algún como movimiento de mucha fuerza, como por ejemplo toser. Si fuerzan la tos, enseguida se acomoda otra vez. A veces me agarra así como un brrr, que se siente acá así como una arritmia, y fuerzan la tos y enseguida se acomoda solito. Bueno, esto es para mostrarles que el ciclo contráctil, acá está esquematizado en una sola figura, pero es lo mismo que vimos recién, ¿sí? La contracción muscular ocurre de la misma manera. Pero, ¿sí? Ojo, que la diferencia está en el origen del calcio. ¿De dónde viene el calcio? El proceso es tal cual lo vimos para el músculo esquelético, ¿sí? La diferencia es que en el músculo esquelético, ¿dónde dijimos que venía el calcio? Estaba dentro del retículo, ¿sí? Estaba almacenado en el retículo sarcoplásmico. Llegaba el potencial de acción, se abrían los canales de calcio del retículo y el retículo sale el citosol, ¿sí? O sarcoplasma, ¿sí? En cambio acá, en las células cardíacas, el retículo no está tan desarrollado, no hay mucho retículo. Hay algo de calcio almacenado en el retículo, pero tiene mucha importancia para la contracción muscular también, no solamente el calcio que está dentro del retículo, sino fundamentalmente el calcio que viene de afuera, ¿sí? Calcio que viene del medio extracelular, ¿sí? Hay un montón de canales de calcio dependientes de voltaje que cuando llega el potencial de acción cardíaco, ¿sí? Potencial de acción es igual, potencial de acción que genera que se abran canales de ¿qué? De sodio, ¿sí? Se provoca la despolarización de la membrana y al ingresar el sodio rápidamente el voltaje sube, ¿sí? Cuando aumenta bruscamente ese potencial de acción se llega a un valor en el cual se abren canales de calcio. Se cierran los de sodio y se abren canales de potasio como una neurona, pero también de calcio, ¿sí? Entonces, como vemos acá, el potencial de acción, acá está muy exagerado, pero yo se las puse porque esta me parece que es la figura que está en el torta. Pero está así como muy exagerada, esta meseta es casi un banco, ¿sí? Pero fíjense, primero que arranca desde menos 90, ¿sí? El potencial de reposo de la célula muscular es menos 90, no es menos 70 como la neurona, ¿sí? Llega el potencial de acción y se abren canales de sodio. ¿Sí? Se despolariza la membrana, igual que en la neurona, ¿sí? Se despolariza la membrana, se abren canales de sodio, ingresa una cantidad muy importante de sodio a la célula, a la fibra cardíaca, que hace aumentar el potencial, ¿sí? Aumenta el potencial de membrana. Cuando se alcanza este valor de potencial, los de sodio se cierran y deja de entrar sodio. Y al mismo tiempo se abren canales de calcio. No solamente se abren los de potasio, sino que también se abren los de calcio, ¿sí? Entonces, este estado de despolarización se sostiene en el tiempo. Se sostiene, creo que es entre 200 y 300 milisegundos, ¿sí? Entonces, ¿por qué se mantiene? Porque empieza a salir potasio, pero también ingresa calcio, ¿sí? Acá dice 0,3 segundos, o sea 300 milisegundos, ¿sí? Entonces, fíjense ahí, meseta, mantenimiento de esa despolarización por ingreso de calcio, ¿sí? Por canales de y salida de sodio por apertura de algunos canales de potasio. Salida de potasio por apertura de canales de potasio, ¿sí? Luego los canales de calcio se cierran, y transcurrido una X cantidad de segundos los canales se cierran y se empiezan a abrir cada vez más canales de potasio. Los canales de potasio son lentos, como que se van abriendo de a poco, ¿sí? No se abren rápido. Entonces eso hace que vaya saliendo potasio, pero el ingreso de calcio mantiene esta meseta, ¿sí? ¿Por qué les parece que es importante esa meseta? Para permitir el llenado, lo que habíamos dicho hace un rato, ¿sí? Si yo enseguida, esto se vuelve a repolarizar enseguida y genero otro potencial de acción, no le doy tiempo a las cámaras del corazón que se llenen antes de contraerse para volverse a vaciar. O sea, no se llenan 0,3 segundos, tal vez tarde un poco más, pero a lo que voy. O sea, ustedes piensen que estos son, digamos, como sumatorios, ¿no? O sea,
pero piensen que se contraen las dos aurículas y después los dos ventrículos, ¿sí? Si fuera descoordinado, si fuera inmediato, no se le da tiempo a las cámaras a llenarse antes de contraerse y vaciarse, ¿sí? Ya sea que pase la sangre de aurículas a ventrículos o de ventrículos a los vasos, ¿sí? Igual todo esto lo van a ver con mucho detalle cuando venga ahora cardiovascular. Cardiovascular, van a ver esto y lo van a juntar después con el electrocardiograma y demás, ¿sí? Entonces, perdón, pero se ve bastante feo, pero era nada más que para representar gráficamente cómo se esquematizaría o cómo se vería el potencial de acción de una fibra muscular esquelética, ¿sí? No tiene, ven como tenían las neuronas ese periodo de umbral, sino que llega el potencial de acción, se despolariza, se repolariza, ¿sí? ¿Y cómo sería en la célula cardíaca? ¿Sí? Como decíamos recién, esa fase de meseta que hace que el periodo refractario no permita que venga una próxima onda de contracción antes de que las cámaras se hayan llenado, ¿sí? ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Pasamos a lo último? Sí. ¿Cómo, perdón? El calcio. El músculo cardíaco, algo puede provenir, igual habrá un cuadro comparativo al final, ¿sí? Algo del calcio puede provenir del retículo, pero las células cardíacas no tienen muy desarrollado su retículo, no tienen demasiado retículo. Entonces, la mayor parte del calcio necesario para la contracción muscular viene, como vimos recién, de afuera, ¿sí? Dijimos que en la membrana están esos canales que son justamente los que provocan la meseta. Están en la membrana celular y cuando se despolariza la membrana se abren los canales de calcio y la concentración de calcio es mayor en el exterior que en el interior y el calcio ingresa hacia la célula, ¿sí? Entonces, ese calcio necesario para la contracción muscular en el músculo cardíaco viene mayoritariamente del medio externo, ¿sí? Y en el músculo esquelético no lo mencionamos, viene mayoritariamente del medio, del retículo sarcoplásmico, aunque también tienen algunos canales de calcio en el sarcolema, ¿sí? Lo que pasa es que la cantidad de calcio que ingresa del medio externo comparada con la del retículo es insignificante, ¿sí? No es que no hay, ¿sí? Pero es insignificante comparada con la cantidad de calcio que libera el retículo sarcoplásmico. Bien, por último, el músculo liso. Y es liso porque las proteínas contráctiles, actina y miosina, que también son las que provocan la contracción de este tipo de células musculares, no están organizadas de una manera tan perfectita u ordenada como si ocurre en los músculos estriados, ¿sí? Fíjense, no sé si llegan a ver, pero hay una línea de filamentos. ¿Se acuerdan cuando vimos a principio de año los filamentos intermedios y demás? ¿Sí? ¿Se acuerdan que había unos microfilamentos, filamentos intermedios? ¿Vieron que se pueden olvidar de los temas primero parcial? Bueno, entonces, existen unos discos que se llaman discos o cuerpos densos, ¿sí? Cuerpos densos, que son esos discos, ¿sí? Que son estructuras proteicas que están conectadas entre sí por filamentos intermedios. No solo por filamentos intermedios, sino también por filamentos de actina y miosina, ¿sí? Y cuando llega un potencial de acción, que por lo general los puntos están cerca de estos cuerpos densos, esas estructuras proteicas, donde hay como una especie de cariolas, que son como bolsitas, imaginaciones de la membrana. Entonces ahí están concentrados los receptores de acetilcolina y se produce la contracción muscular, ¿sí? Entonces fíjense que cuando llega el potencial de acción se contraen, ¿sí? Y queda así, fíjense, parece aquí como un matambre atado, ¿no? Como que hacer una vez que está contraída. Se produce tracción a partir de esos cuerpos densos, ¿sí? Ahí es otro
poquito más grande de lo mismo, pero ven filamentos de miosina y de actina, pero están dispuestos, digamos, de forma más errática, no hay una distribución ordenada de esos cuerpos densos y por ende tampoco de los filamentos, ¿sí? Si bien los filamentos van de un cuerpo denso a otro, la ubicación, digamos, no es tan regular como ocurre en los músculos estriados. Y por el tipo de inervación, ¿sí? O de estimulación a partir del sistema nervioso autónomo, se los divide en dos grandes grupos, que son los multiunitarios y los unitarios. ML es por músculo liso, ¿sí? Unitario o multiunitario. En el multiunitario, cada celulita se subida y no se conecta con las de al lado, ¿sí? Fíjense que por acá vienen pasando fibras del sistema nervioso autónomo, como dice ahí, con varicosidades que van liberando, ¿sí? Tiene esas, digamos, engrosamientos donde se liberan los neurotransmisores, donde se libera la acetilcolina hacia las células musculares, ¿sí? La van, digamos, rodeando y van liberando sobre los cuerpos densos y las caneolas los neurotransmisores. Están como las fibras del sistema nervioso intercalados entre las células, ¿sí? Multiunitario. En cambio, en el unitario, la fibra, digamos, está como, digamos, por decirlo de alguna manera, en la cara externa o al exterior del músculo y activa a las células que están directamente en contacto. El potencial de acción lo genera sobre las células que están en contacto con esa fibra, digamos, del sistema nervioso autónomo. Pero ese potencial de acción se propaga a todas las células a través, como dijimos, de conexiones GAP, ¿sí? Tiene uniones nexo o GAP, o de hendiduras, son los distintos nombres que reciben las uniones GAP, donde conectan y ese potencial de acción pasa como por un colador a todas las células de las que están comunicadas, ¿sí? Este es otro dibujito de lo mismo, ¿sí? Lo que decíamos multiunitarios, cada célula está inervada de manera individual, y los unitarios, donde se propaga el potencial de acción por uniones GAP, ¿sí? ¿Dónde se encontraba que no mencionamos el músculo liso? ¿Dónde encontramos en nuestro organismo un músculo liso? Paredes de órganos huecos, en las vísceras, ¿sí? ¿Es de control voluntario o involuntario? Ahí vieron que dice el sistema nervioso autónomo. Es involuntario, ¿sí? Eso no lo mencionamos. ¿Y el cardíaco voluntario o involuntario? Involuntario, ¿sí? A pesar de ser estriado, no es de control voluntario, no tiene inervación. ¿Sí? La contracción muscular también requiere de la presencia de calcio, pero es distinto, no es como la vimos recién, ¿sí? Porque no está tan organizada la disposición de la actina y de la miosina, ¿está? Entonces fíjense que al igual que en el músculo cardíaco, el calcio viene tanto del medio extracelular como del retículo, ¿sí? En el retículo y de afuera, ¿está? Pero ese calcio es como que empieza a activar una vía de segundos mensajeros. No es como antes, que directamente se acuerdan que se unía la troponina y comenzaba todo el ciclo contráctil. Acá se une una proteína que se llama calmodulina, ¿sí? Cuando se une el calcio se desfosforila esta calmodulina y queda activada, y a su vez la calmodulina activada con calcio activa una quinasa, ¿sí? Esta K quiere decir quinasa. Esto sería cadena liviana de miosina, ¿sí? Esta es una quinasa que fosforila la cadena liviana de las moléculas de miosina, ¿sí? Entonces esta quinasa va a fosforilar, ¿sí? Se activa por la calmodulina se activa por el calcio, la calmodulina activa la quinasa activada por la calmodulina y el calcio fosforila la miosina. La fosforila, y cuando está fosforilada se activa, ¿sí? Se activa, interactúa, se desplaza con la actina y produce la contracción muscular. ¿Sí? Es a través de un mecanismo de segundos mensajeros, no es como en la otra, que habíamos visto todo el ciclo contráctil donde estaban más organizadas la disposición de actina y miosina. ¿Sí? Se aumenta la tensión. Esto es lo mismo, nada más que acá muestra que después también hay una fosfatasa que lo que hace es desfosforilar las cabezas de miosina, por ende viene la relajación muscular, ¿sí? Porque vimos que la quinasa la fosforila, casi siempre que hay una quinasa está la fosfatasa que hace lo contrario, que desfosforila, ¿sí?
para comparar. Esto les sirve a ustedes como tabla de repaso, que vieron que igual estos PowerPoint se los subimos al menos. Se sube el video teórico, se sube el PowerPoint. Pero por ahí es para comparar los tres tipos de tejidos, ¿sí? Y como muchas cosas el esquelético y el cardíaco comparten, son iguales, pusieron para separar el liso en el medio, que es el que tiene la mayoría de las cosas distintas, ¿sí? Pero bueno, fíjense lo que decíamos, sarcolema. Tiene pocos canales de calcio, el cardíaco dijimos que muchos, ¿sí? Y en el músculo liso también tiene, ¿sí? Porque dijimos que tanto el músculo liso como el cardíaco, el calcio necesario para la contracción viene del retículo y del exterior. Estriaciones sí y sí, en el músculo liso ya dijimos que no. Retículo con calcio abundante solamente en el esquelético dijimos, ¿sí? Es el que tiene muy desarrollado el retículo con gran depósito de calcio. El sarcoplasma no tiene cuerpos densos, el único que tiene es el músculo liso, como vimos recién, ¿sí? Los túbulos transversales, que eran esas imaginaciones de la membrana, ¿se acuerdan los túbulos T que permitían que el potencial de acción se propague rápidamente? No están presentes en el músculo liso, dijimos que había una especie de caviolas donde se propagaba el potencial de acción, estaba cerca de esos grupos intercalares. Los núcleos en las del esquelético eran numerosos y periféricos por lo general, porque todo el interior está lleno de retículos y miofibrillas. Muchas mitocondrias en los esqueléticos, no tantas en el músculo liso. ¿Sí? Las formas de las células, ¿sí? Bueno, las uniones intercelulares, ¿sí? No, porque cada fibra recibe una motoneurona, ¿se acuerdan como decíamos acá? En cambio, tanto en el músculo liso como en el cardíaco se comunicaban por uniones GAP. ¿Sí? El tamaño dijimos que suele ser mucho mayor en las fibras musculares, en las, esqueléticas, que dijimos que podían medir hasta 30 centímetros de longitud. Obviamente el esquelético es el único de control voluntario, ¿sí? Y la velocidad de contracción es rápida, lenta en el liso y moderada en el cardíaco. ¿Sí? Cuadrito comparativo. A ver si teníamos algo más. No, terminamos. ¿Sí? Consultas, preguntas de hoy o de otras semanas anteriores.